Gracias, muy buenas tardes. Bueno, ya me presentó bastante el amigo Giovanni Cavallini, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando de lo que es pensiones alimentarias y el nuevo Código Procesal de Familia. Muchos que hemos estado en la jurisdicción de pensiones decimos que estamos como de luto un poco porque ya ha sido derogada lo que es la ley de pensiones alimentarias. Aún así la seguimos utilizando en ciertos procesos que ya iniciaron de esta manera. Pero ese es el reto que enfrentamos ahora. Son muchísimos cambios y por lo menos me ha tocado, gracias al Colegio de Abogados, que estoy muy agradecido, a Juan Carlos y a la que es la Defensoría Social y además la capacitación continua del Colegio de Abogados, que me ha permitido ir a diferentes lugares a hablar sobre lo que es el nuevo código. Me da la impresión que todavía la mayoría de abogados y abogadas no hemos profundizado en el tema, porque es demasiado. Yo, por ejemplo, en muchas charlas empiezo con mucho entusiasmo, pero ya a la hora, a las 2 horas, creo que siempre la atención decae un poco a veces, y eso es normal de la atención de todas las personas. Y es demasiada la información a veces que tenemos que captar en muy poco tiempo. Entonces es necesario que haya más divulgación, que haya mucho más lugares como estos para que nosotros podamos manejar mucho más el tema. He estado, por ejemplo, en Cartago y no solo surgió la necesidad de hablar de los cambios, sino también de lo que es el derecho de pensiones. Definitivamente creo que, por ejemplo, en el espacio de hoy es imposible abarcar todo, pero sí vamos a abarcar ciertos aspectos que brincan o que son sobresalientes, y de hecho vamos a ver hasta algunos titulares que tienen que ver sobre estos temas. Creo que no voy a hablar mucho de mi persona, creo que ya Giovanni habló bastante, pero ahí tenemos uno de los titulares que habla sobre estos cambios, por ejemplo, lo que tenemos en lo que es pensiones alimentarias. Dice, salen de cárcel primeros deudores de pensión alimentaria. Ese fue uno de los titulares que se dio y el efecto fue sumamente interesante, por ejemplo, en el juzgado donde yo trabajo. Inmediatamente se presentan personas a ver si ya no tienen apremio, si dejan de pagar y ya no los llevan a la cárcel, ¿verdad? Esa es la reacción que tuvimos en la vida real. Y también sobre esto hubieron reacciones en las redes sociales, en diferentes medios, donde habían teorías que yo no había escuchado hasta que veo las redes sociales, ¿verdad? Muy interesantes. Sí hay bastantes interpretaciones en lo que es el medio judicial, pero salieron mucho más, por ejemplo, las que decían ya no hay apremio para los que tengan más de 6 meses. Por ejemplo, fue una de las interpretaciones que se dio y que me llamó mucho la atención, porque la gente acude realmente y acude donde los abogados, y abogados que dicen sí, ya no hay apremio, pero no es real, ¿verdad? Entonces por eso surge la necesidad de llegar a interpretar las normas y ver qué es exactamente. Más adelante vamos a ver la norma del apremio, vamos a ver que habla sobre una gradualidad que termina en los 6. Entonces mucha gente dice, ¿y qué pasaba con el cuarto? Ya no hay, ya no hay. Pero rescato la charla que nos dio Germán mañana y también Paola May, donde nos hablaba sobre la importancia de los principios de lo que es propiamente familia. Diego Benavides, uno de los redactores del código, cuando estábamos en la maestría, centraba mucho esa producción de principios muy especiales, y que las normas no las podemos simplemente leer, sino que tenemos que pasarlos por los principios. Entonces, ¿será realmente que las personas ya dejan de pagar y no importa? Creo que si lo hacemos bajo un análisis, no podemos llegar a la conclusión que una persona ya se desentendió de su obligación simplemente porque la norma no lo dice textualmente que va a continuar. Entonces, creo que es importante eso. Van a haber normas que tienen vacíos, pero precisamente como ahora don Rolando Soto nos decía, a veces es mejor que no estén de esa manera para que los interpretemos ampliamente con los principios de derecho de familia. Entonces ya tenemos estas situaciones que por lo menos a mí me preocupan mucho,
porque creo que donde la gente más está informando, más que a veces en los noticieros, es en redes sociales y hay muy mala capacitación ahí o bien muy poca información. Entonces nos toca a nosotros cada vez más informarnos más, capacitarnos más para llevar una verdadera asesoría a todas las personas que lo están ocupando. Si nosotros vamos a cualquier circuito judicial, es muy fácil saber cuál es el juzgado de pensiones. Es el que está lleno, ¿verdad? Es el que está lleno, es muy fácil identificarlo. Quiere decir que las personas litigantes tienen mucho mercado en lo que es esta materia, ¿verdad? Nos llegan familiares, amigos, diferentes personas que nos van a estar preguntando sobre esto. Por eso hay que informarnos bastante para poder ofrecer un buen servicio. Ahí también vienen otros titulares, no me voy a referir mucho a eso, nada más quería hacer ese preámbulo. En algún momento, tal vez poco informado, creí que lo que era el Código Procesal de Familia era solo procesal, pero nos trae también la variación de otras normas que tiene que ver a la hora de su entrada en vigencia con lo que es familia, ¿verdad? Así como reestructuró todo lo que es la autoridad, responsabilidad parental, donde antes decíamos patria potestad, todos esos artículos han sido reformados, también el Código de Familia. Tenemos el artículo 164 del Código de Familia que fue reformado para no solo hablar de lo que son las necesidades y posibilidades y nivel de vida y lo que es alimentos, sino también que nos viene a definir lo que es el aguinaldo y el salario escolar. Ya en la norma, siendo muy importante esta variación para que la gente sepa y se informe qué fecha tiene que pagar. Otro cambio sumamente importante fue lo que es el salario escolar. Jurisprudencialmente, la Sala Constitucional nos había dicho que había que analizar cada caso en concreto y fundamentar cuando la persona debía pagar este rublo, cuánto era lo que tenía que pagar, ¿verdad? Podría ser que sea un monto igual, podría ser superior o inferior. Había que analizarlo en cada caso en concreto. Ahora la norma ya impone, ¿verdad?, para las personas que ganan ese rublo, un monto igual a lo que se está pagando, si esa persona tiene salario escolar. Eso es muy importante, es una variación. Y eso sí, las personas que no reciben ese rublo, sí debe haber una valoración sobre este punto. Entonces tenemos un norte muy diferente, podríamos estar de acuerdo o no. Yo, por ejemplo, creo que las personas que también reciben salario escolar debería valorarse también si es un monto igual, pero ya la norma definió que debería ser de esa manera, igual que el aguinaldo. Tenemos también dentro de los nuevos retos lo que es la oralidad. No sé cuántos de acá han tenido la oportunidad de en un proceso judicial empezar a hablar, debatir o bien llevar en algún otro proceso lo que es el careo y otras cosas bastante nuevas que tenemos acá. Bueno, ahora debemos capacitarnos para podernos expresar oralmente, que es bastante difícil. Acá la imagen que tenemos ahí es del juzgado de niñez y adolescencia en una audiencia virtual, por ejemplo. Ya no solo es oralmente, sino virtual. Entonces eso son parte de las novedades, por ejemplo, que ha enfrentado la jurisdicción, que me llamó muchísimo la atención. Enfrentamos nuevos retos, enfrentamos diferentes tecnologías y uno de los diferentes cosas que nos trae el código es la utilización de la tecnología, de los avances tecnológicos. No sé cuántos de ustedes se ven, ¿verdad?, en una audiencia teniendo que utilizar esto, que a mí me parece muy amigable, por ejemplo, cuando tenemos a las personas menores de edad y hay que ver algún tipo de recreación o algo por el estilo, ¿verdad? Creo que es parte de los retos que vamos a ir enfrentando. Ya teníamos antes en lo que es la ley de pensiones, el artículo 12 de la ley de pensiones que nos establecía que las actuaciones se podían hacer verbalmente o bien por escrito. Ahora tenemos el artículo 257 que también nos habla de este ámbito de aplicación que nos refiere a las gestiones verbales o escritas. En audiencia
de lo que es la fijación de la cuota, perdón, lo que es la audiencia única, cuando se va a variar el monto, o bien cuando vamos a hacer gastos extraordinarios, o para cuando se ha opuesto una de las personas a la sentencia anticipada, vamos a poder hacer gestiones verbales. O sea, no tenemos que llevar un escrito ahí durante el juez, vea, señor juez esto, o señora juez. Podemos llegar y pedirle las pruebas oralmente y va a haber una grabación. Esto es un cambio bastante grande porque las personas están acostumbradas a ir, ¿verdad?, a un espacio y realizarlas por escrito. No quiere decir que yo no pueda llevar algún pliego, ¿verdad?, que me guíe, pero voy a tener que saber exponerlo. Es todo un reto. Ahora veamos cómo estaba la mesa distribuida, ¿verdad? Una mesa donde posiblemente ustedes van a tener que tener una computadora, van a tener que ir exponiendo, pedir pruebas, ver si se las rechazan y además de esto, ¿verdad?, van a tener que apelar si se las rechazan o bien o hacer los recursos necesarios, normalmente revocatoria en apelación, en lo que es la audiencia, e ir preparándose para las conclusiones, que ahora vamos a ver cómo Giovanni nos ayuda en una exposición sobre esto. Pero todo el trámite es oral. En este momento, ¿verdad?, todo eso teníamos ya una preparación por escrito. Ya posiblemente nos habían dicho si ya habían aceptado las pruebas o no. Entonces ya nos podíamos preparar para eso. Ahora el rechazo, ¿verdad?, o la aprobación, ¿dónde va a ser? En las audiencias. Entonces yo debo ir muy preparado para poder llegar y convencer al juez que la prueba es pertinente, el juez o la jueza, ¿verdad?, que es pertinente, que tiene que ver, ¿verdad?, con la teoría del caso. ¿Por qué me la pueden rechazar si no es así? Eso tiene revocatoria, todos los actos interlocutorios también tienen revocatoria de apelación, en efecto deferido en lo que es la audiencia, y una vez resueltos se va a evacuar toda esa prueba. Es una novedad que no teníamos antes y ese es el reto de la oralidad que vamos a estar teniendo, que creo que debe haber en espacios como estos, no solo espacios donde yo esté aquí enfrente hablando, sino donde ustedes puedan venir acá también y podamos hacer laboratorios o bien un ensayo de lo que son las diferentes audiencias para prepararnos para ese reto. Como le digo, no sé cuántos de ustedes, por lo menos a los diferentes lugares del país, hay toda una incertidumbre porque no está la preparación, las universidades no han hecho las gestiones necesarias para preparar a los alumnos para este reto, ¿verdad? No hay esa capacitación. Sí, una capacitación formal, por ejemplo, en la norma. Yo puedo llegar y decir, ve, ahí está el 257, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo ejecuto? Eso solamente, ¿verdad?, haciendo una práctica, que es muy importante generar estos espacios. Parte también de las innovaciones fue una propuesta de crear un fondo donde iba a haber un dinero para cubrir las pensiones que no eran pagadas. Este fondo, en la realidad, ya hay varias gestiones para que ya no sea de esa manera, ¿verdad? Entonces tenemos que con el transitorio no va a entrar a regir el fondo, a pesar de que veamos alguna publicidad o alguna situación que diga que existe el fondo, o bien que no veamos que todavía haya sido derogado. La realidad es que el fondo de pensiones alimentarias, donde podíamos pedir un crédito ofreciendo, por ejemplo, una prenda, ¿verdad?, un bien, ya no va a ser posible realizarlo. ¿Qué pasa si yo lo pido el lunes? Bueno, vamos a tener que fundamentar, porque todavía la norma, entiendo que no ha salido la derogatoria, ¿verdad? Vamos a tener que fundamentar nosotros como Poder Judicial, como en los juzgados de pensiones, que no es posible llevarla a cabo, ¿verdad? En este momento no tenemos la infraestructura que se suponía que debía de estar. Pero ya es, me parece que casi un hecho, ¿verdad?, que esta ley va a salir derogando lo que es este fondo. Esta de acá es una de las, por ejemplo, publicidades que se estaba dando, donde nos decía que podíamos sacar un préstamo del Poder Judicial. Y yo, por ejemplo, lo he visto en Facebook, me parece que en Instagram también. A pesar de esto, entonces la gente me ha preguntado, ¿y a dónde pido el préstamo?, ¿verdad? No va a ser posible, ¿verdad?, porque esta norma fue ya derogada. Dentro de esta publicidad también nos habla de otros beneficios como el apremio nocturno. A pesar de que
tiene muy buena intención, creo que también es en la ejecución sumamente difícil que se otorgue esta medida. La realidad es que es cierto que lo podemos solicitar, ya una persona que lo esté pidiendo, nosotros como juzgado tenemos que fundamentar, tenemos que pedirle adaptación social, ¿verdad?, a la reforma, a las diferentes personas. Se puede ejecutar en este caso en concreto. Después de una charla que recibimos, creo que es muy difícil, ¿verdad? Por ejemplo, nos hablaban de los tiempos de comida que tienen en los diferentes, en el centro donde están apremiadas las personas, las horas de salida y de entrada que tienen. Entonces creo que hace que sea sumamente difícil que le estén abriendo las puertas a las personas a las diferentes horas que estén llegando, ¿verdad? Y además el control que se tiene. Aún así, la norma está y se puede solicitar, ¿verdad? Esa es la realidad, solo que creo que es bastante difícil que la mayoría de los casos se vaya a adaptar para que se dé este apremio nocturno. Excepcionalmente la norma, que más adelante la vamos a ver, también decía que se podía dar un apremio diurno, ¿verdad? Cualquiera de las dos situaciones, creo que en la realidad del día de hoy son beneficios que el Poder Judicial, en coordinación con Adaptación Social y la reforma, la unidad propiamente de pensiones, creo que se le va a dificultar bastante realizarla. Parte de los cambios que tenemos también es la edad de las personas apremiadas. Hay todo un sector que efectivamente apenas entró en vigencia el Código Procesal de Familia, salieron, que son todas las personas que ya tienen más de 65 años. Si están cumpliendo años, había que inmediatamente dejarlos en libertad. Entonces hay una población, por ser un adulto mayor, la persona deudora alimentaria, que ya se le protege la ley. Me parece que esto fue propiamente entonces buscando proteger a las personas en estado de vulnerabilidad, que se supone que son, ¿verdad?, todos los adultos mayores. Creo que hay toda una oposición de ciertos sectores, por lo menos lo que me he dado cuenta, más que nada ciertos sectores que hablan de la responsabilidad de las personas después de los 65 años y que solamente por el apremio están cumpliendo, ¿verdad? También es otra de las consecuencias que tenemos, pero la realidad es que la norma nos impone la libertad y tendremos que buscar otros medios coercitivos para buscar el pago. Propiamente entonces, lo que es el apremio está regido por el artículo 283 del Código Procesal de Familia. Más adelante, ahí en las filminas, ahí lo tenemos, que vamos a estar hablando ampliamente sobre este artículo. Sobre la medida especial de apremio, es a solicitud del deudor con condiciones particulares, es una medida especial nocturna que va de las 8 horas hasta las 5 horas por un plazo máximo de 6 meses. Me comentaba un compañero de trabajo, ¿y qué pasa después de los 6 meses? ¿Verdad? ¿La podemos volver a pedir? Bueno, por lo menos me parece que el espíritu de la norma es que la persona cumpla lo que es propiamente el pago, ¿verdad? Entonces, si le estamos dando un beneficio a la persona para que trabaje, se supone que esa persona debería estar pagando la pensión, y si se logra el cometido que es que pague lo que debería, ni siquiera debería terminar entonces los 6 meses, sino que hasta podría ser que salga mucho antes. ¿Y se puede volver a otorgar si cae en esto? Bueno, es una posibilidad que en cada caso en concreto el juzgador puede analizar. En mi concepto, si la persona paga, sí. ¿Por qué? Porque el espíritu de la norma del apremio no es castigar a la persona, sino es promover el pago, que la persona pague los alimentos. Entonces creo que siempre que se esté ofreciendo este beneficio, sí se podría otorgar si fuera posible, si existieran las condiciones en un caso en concreto. Se debe mostrar el trabajo de ingresos en el horario nocturno, es potestativa para el juez. También se puede dar, como les decía, la medida diurno, no se le puede aplicar más de 8 horas diarias. ¿Qué pasa si incumple la persona? Bueno, se le puede denunciar por el delito de desobediencia, ¿verdad? Entonces, y obviamente ya no se le va a dar ese beneficio. Al respecto del allanamiento, vamos a escuchar a la licenciada Silvia Barrantes, que ella nos ayudó con un breve video.
Me ha pedido el licenciado Douglas que haga un pequeño video relacionado a lo que corresponde al acto del allanamiento. Entonces, de una manera muy resumida, me voy a referir un poquito a los elementos que me parecen importantes a tomar en cuenta en esta pequeña intervención que muy amablemente me ha permitido el licenciado Douglas. Bueno, mi nombre es Silvia Barrantes, yo trabajo en el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Limón. Es un placer compartir con ustedes. Es importante establecer con respecto a los allanamientos que a través del Código Procesal de Familia se vienen pues mencionando la existencia o la utilidad de esta función de los actos de allanamiento, tanto en el artículo 283 del Código Procesal de Familia al momento de poder efectuar el acto del apremio corporal en el caso que la persona demandada se esté ocultando, o asimismo a través del artículo 270 del Código Procesal de Familia a efectos de poder notificar el contenido de una sentencia anticipada a una persona demandada que se esté ocultando. Es importante establecer que si bien es cierto, estos actos se encuentran contenidos dentro del Código Procesal de Familia y a través del artículo 3 de lo que es la suficiencia normativa, se pretende que el Código Procesal de Familia se pueda bastar en sí mismo a través de todo el desarrollo que hace en el mismo código. Sin embargo, es importante poner atención o establecer de manera clara que con lo que respecta a la actuación del allanamiento, sí necesariamente hay que recurrir al Código Procesal Penal y en ese sentido, a través de los artículos 193, 194 y 195 del Código Procesal Penal, se establecen los requisitos obligatorios que tienen que contemplarse para poder ejecutar un acto de allanamiento. Es importante también tomar en consideración que existen dos bienes jurídicos tutelados a través de la figura del allanamiento de morada de manera ilegal que corresponden a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la intimidad y en ese sentido todas las actuaciones que los jueces de pensiones realicemos en ocasión de los artículos que he mencionado del Código Procesal Penal y de la realización de un allanamiento tienen que contemplar en la medida de lo posible una justificación o una fundamentación en la resolución de manera obligatoria que establezca por qué razón es posible entonces poner en peligro la tutela de los bienes jurídicos tutelados de inviolabilidad del domicilio, el derecho a la intimidad, en el sentido de que el allanamiento es un acto que es, ¿verdad?, violatorio de estos bienes jurídicos tutelados. Y por otro lado también es importante pues establecer que si bien es cierto es un acto que está contenido en el Código Procesal de Familia en la observación del Código Penal, del Código Procesal Penal, tienen que contemplar algunos requisitos como lo que es que tiene que ser fundamentado, hay que establecer pues que la persona a la que se le va a practicar el allanamiento efectivamente se encuentre dentro del domicilio, hay que verificar con relación a que haya una confirmación absoluta de que la persona a la que se le va a practicar el allanamiento permanezca dentro de ese domicilio de tal manera que se pueda ejecutar sin ningún temor de entrar en alguna equivocación. Esto representa que tiene que existir una labor investigativa o una labor confirmatoria por parte del juez antes de dictar la resolución que ordena el allanamiento. También hay que establecer que tiene que ser practicado por una persona jueza. En la realización efectiva, digamos, presencial del allanamiento, tiene que haber una persona jueza que es la que va a dirigir todo el acto y que tiene que tener una función específica que tiene que estar planteada directamente en la orden de allanamiento, donde establezca que si se va a notificar una sentencia anticipada o se va a realizar un apremio corporal o lo que se va a realizar. También es importante tomar en consideración que existe un protocolo del Ministerio de Seguridad Pública que fue redactado a través en el año 2006, en el mes de abril, donde establece, por ejemplo, que los oficiales de fuerza pública no están legitimados para solicitar un allanamiento en el sentido de que no son parte del proceso y tienen que ser las partes del proceso los que gestionen los allanamientos. Y asimismo que es importante también establecer que existe una función o una obligación también por parte de los miembros de fuerza pública en el sentido de realizar operativos o fijos de verificación de los domicilios de las personas demandadas, de tal manera que a la hora de emitir la resolución de allanamiento por parte del juez exista una forma de acreditar en efecto, por lo menos con varios días de seguimiento y varios días de verificación de que efectivamente la persona demandada se oculta en el lugar en donde se va a solicitar o se va a gestionar el acto de allanamiento. Bueno, eso es a grandes rasgos, muy por encima, espero haber explicado un poquitito y un gran saludo para todos, un gran saludo para Douglas y para los oyentes. Gracias. Un agradecimiento a la licenciada Silvia de Limón por la
colaboración. Bueno, entonces, ¿cuál es el cambio que tenemos acá? Básicamente que ya no solamente es para garantizar el apremio, sino también cuando se hayan agotado todos los medios de notificación, podríamos utilizarlos para lo que es este procedimiento de notificación, ¿verdad? Entonces es un cambio. Antes era solo para el apremio y ahora también para la notificación si se han agotado todos los otros medios. Muy importante, no tiene la misma naturaleza, ¿verdad? En el sentido de que uno va encaminado a la detención de la persona y el otro es para cumplir con un requisito de la notificación. Y al allanar podría ser que ese requisito se cumpla no necesariamente deteniendo a la persona, sino cumpliendo con los requisitos del artículo 19 de la Ley de Notificaciones, ¿verdad? La notificación personal, que en la casa habitación podría notificarlo hasta con cualquier persona que aparente ser mayor de 15 años, por ejemplo. Entonces tengo que salir corriendo atrás de la persona, ¿no? ¿Verdad? Entonces vea que la naturaleza es bastante diferente en este sentido. Sí debemos constatar, ¿verdad?, que la persona, ¿verdad?, o tenemos un indicio como menos de que la persona vive en cierta residencia o se encuentra en cierta residencia, ¿verdad?, para poder realizar lo que es el allanamiento para cualquiera de los dos objetivos. Esto lo tenemos en el artículo 283, en el párrafo número 4, en el cuarto párrafo. Igual es a solicitud de la parte. Como lo manifestaba la licenciada Silvia, tenemos un protocolo de la actuación policial. Entonces, lo que nos dice la policía no es allane, no. Lo que dice la policía es que la persona se encuentra ahí, pero que no pueden realizar el acto de notificación o el apremio porque la persona no sale, ¿verdad? Eso es lo que nos indica. Nosotros ponemos en conocimiento y debe haber una solicitud de lo que desea el apremio con allanamiento o bien de la notificación. El artículo 270, el último párrafo, es el que faculta para la notificación. ¿Verdad que el 270 nos habla sobre los requisitos de la demanda en pensiones alimentarias? Propiamente los artículos, ¿verdad? Vamos del 256 al 288, todo lo que es la parte especial de pensiones. Dentro de esta parte especial de pensiones tenemos el 270, que es la demanda, cómo va a iniciar siempre lo que es el proceso. En ese último párrafo nos da esta posibilidad como una situación que ha venido quejando en los procesos de pensiones, que a veces la persona, a pesar de que ya tiene un monto antes provisional, ahora una sentencia definitiva, puede ser que nunca la ejecute, porque no ha sido notificada la persona. Entonces, una de las respuestas que nos da la ley a esta problemática que ya se venía dando. Dentro de esto también tenemos lo que es la retención salarial, que también se puede pedir desde la demanda, se va a otorgar en la sentencia anticipada y se puede empezar a dar lo que es la retención salarial sin la notificación. Eso es algo bastante importante, ¿verdad? Que de una vez se va a ejecutar lo que es la retención salarial sin la necesidad de que la persona necesariamente esté notificada. Se me olvidaba ahí lo que es el prorrateo. Eso es otro cambio bastante importante que tenemos. El prorrateo, que lo tenemos también en este artículo 282 del Código Procesal de Familia, que es cuando hay varias pensiones alimentarias y el monto del salario de la persona no da para rebajarlas todas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Que la persona juzgadora va a tomar en cuenta que hay otras pensiones alimentarias y puede indicar en el oficio cómo se va a distribuir lo que es ese oficio de retención salarial, no de embargo, ¿verdad? Porque esa es otra figura, sino de retención salarial para que se haga el cumplimiento efectivo de las diferentes pensiones.
Otra de las situaciones importantes que tenemos y que a cada rato llegan a preguntarnos al juzgado y por lo que he visto a nivel nacional es sobre la firma consecutiva de la premio, ¿verdad? Y entonces las personas nos dicen, ¿perdimos o no perdimos el monto? ¿Qué pasa, verdad? A partir de esta entrada en vigencia ya no se exige a la persona para el apremio que tenga la consecutividad. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, resulta que la persona no firma octubre, pero llega a noviembre a firmar la orden de apremio y la persona obligada alimentaria no paga ni octubre ni noviembre. Perdió octubre. Antiguamente, ¿verdad?, había un voto de la Sala Constitucional que obligaba a esa consecutividad de la firma para que la persona fuera premiada. Ahora con la nueva ley no se está exigiendo esta firma reiterada, sino que entonces la persona podría cobrar todos esos montos y el deudor alimentario es el que está obligado a aprobar ese pago, ¿verdad? Ya sea que le envió al juzgado el voucher, si le depositó, por ejemplo, en una cuenta bancaria o un recibo del monto que se está cobrando, o bien de las diferentes formas de pago. Debe probarlo, es una responsabilidad del obligado alimentario que ya no se le traslada entonces a la parte actora. Bueno, el día viernes tuve ayer una muy grata sorpresa porque empezamos a aplicar con el PANI lo que es la participación del PANI. Hay diferentes noticias, como ustedes pueden ver, que dice que el PANI rechaza asumir representación legal. Propiamente lo que nos estaba hablando Germán a mañana, ¿verdad? Esa representación instrumental que le da la ley y hay a veces un mal ambiente. Pero por lo menos ya ayer tuve, por dicha que pasó ayer, el primer acercamiento con el PANI y nos habla que va a ser muy difícil que vayan a estar llegando o imposible a todas las audiencias, no tienen la capacidad, es una realidad que no van a estar ahí, pero cuando nosotros tengamos un caso en concreto donde se necesita esa protección del PANI integral, ellos pueden perfectamente participar. Entonces ya ayer tuvimos un primer acercamiento, muy amable el funcionario Luis Vega, ¿verdad? Es abogado del PANI de Aguasarcas, que nos explica y tiene también un montón de inquietudes y parte de eso, ¿verdad?, las controversias que se dan en todas las organizaciones, pero sí están dispuestos a participar en ciertos procesos, no en todos, pero por lo menos en los que veamos que es necesaria esa representación para la protección integral de la persona menor de edad. Retomando también, ya han expuesto bastante sobre lo que es la participación de la persona menor de edad y la experiencia que tengo en los diferentes lugares, Cartago, San Carlos, Liberia, es que hay un temor generalizado de cómo vamos a poner a una persona menor de edad, ¿verdad? Ahí nos lo van a agredir, ¿verdad? Se lo va a comer el proceso. Y la realidad, porque ya hemos tenido procesos donde han estado las personas menores de edad, mayores de 12 años, en una de hecho participó una niña de 11 años, ha sido sumamente beneficioso. Eso sí, nos hemos asegurado que el ambiente sea seguro, que no haya violencia y que sea bueno para la persona. Se debe dar toda una serie de indicaciones de participación para que no haya ninguna agresión en el momento de la participación de la persona menor de edad. Pero como por ejemplo, había una controversia porque el papá quería pagar parte del dinero directamente con la persona menor de edad. Es que yo cuando lo veo yo le doy plata. A mí me gusta para que él vaya al cine o me gusta dar, ¿verdad? Y la mamá decía, no, démelo a mí. Él me dijo que, muy fácil, está la persona menor de edad, entra y le dice, papi, yo quiero que me lo dé a mí. Se acabó, dice el papá, bueno, sí, está bien, no hay ningún problema. Se acabó la controversia, ¿verdad? No estábamos evacuando prueba, era parte de una conciliación. Ahora podemos tener esa participación y es sumamente importante porque los que ya litigan, les pregunto, ¿dónde estaban esas personas menores de edad todos estos años que hemos estado haciendo supuestamente justicia con personas que no estaban? ¿Dónde estaban? Nunca los veíamos. Era muy difícil llamar a una persona menor de edad para la participación. Ahora la tenemos de frente, ahora la podemos ver las necesidades que tiene, a veces nos saltan a la vista.
Entonces, por eso es tan importante este nuevo cambio. Eso lo tenemos en el artículo 40 y 41 de lo que es el Código Procesal de Familia. Esta participación que lo dota a la persona menor de edad de capacidad plena, no solamente, ¿verdad?, para estar ahí, sino también esta persona menor de edad es parte del proceso. Ya teníamos normativa en Código de Niñez y Adolescencia. En el artículo 108 ya establecía que las personas mayores de 15 años eran parte del proceso, solo que no se estaba aplicando. Ya teníamos también normativa que nos decía, tenemos que escuchar a la persona menor de edad, en artículos 105 y 108, perdón, 105 la escucha y la participación en el 108, escucha a las personas menores de edad. También normativa convencional, en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, ¿verdad?, esa participación y escucha a las personas menores de edad, que no estábamos aplicando. De hecho, en las recomendaciones de la Comisión de los Derechos del Niño se dice, Costa Rica, usted no está teniendo a la persona menor de edad ahí en el proceso, no lo están tomando en cuenta, ¿verdad? Está en el proceso, pero no lo tienen ahí, y ellos son parte del proceso. Esa invisibilización que se estaba dando, la idea es esa, traerlos. Debe haber, eso sí, un buen control de la audiencia. Creo que también, por cosas que vamos a ver ahorita más adelante, hay procesos que se tornan violentos. A mí se me han escapado de las manos. Me acuerdo de una abogada que en algún momento agarró donde estábamos grabando porque estaba perdiendo y agarró y desconectó la computadora, ¿verdad? Cosas así que uno no se imagina. A veces se va a las audiencias y la gente se pone violencia. Hay un régimen disciplinario, pero las partes a veces no les importan esas situaciones. Si detectamos que están estos tipos, ¿verdad?, de audiencias, la persona menor de edad debe ser protegida también, ¿verdad? Debemos de tener, si es necesario, entonces escucharla, ¿verdad?, en un ambiente más seguro, que su participación no sea con los posibles agresores y así también cumplir con lo que nos manda la ley. Parte de lo que hablábamos ayer con el funcionario del PANI, ¿verdad?, era esa posible representación en procesos donde la persona menor de edad no esté de acuerdo ni con papá ni con mamá, ¿verdad? Entonces, como hay un conflicto de intereses, hay una posible, ¿verdad?, representación, pero en esos casos excepcionales. Parte de las imágenes, a mí me gusta trabajar mucho con imágenes, yo soy muy visual, entonces por eso es que tal vez lo hago de esta manera. Parte de lo que encontramos en las redes sociales son este tipo de afiches que el Poder Judicial ya nos lo dice, ¿verdad? Ahí nos lo está diciendo la población en general, no solo a nosotros los abogados, no solamente a los jueces y juezas, funcionarios, no, público en general. Usted, persona menor de edad, si quiere usted puede participar en los procesos, es una posibilidad que ya tenemos. Entonces, parte de la nueva educación que todas las personas menores de edad están teniendo y pueden tomar en sus manos, podrían hasta ir a gestionar sin necesidad que un adulto lo esté acompañando. Parte también de las nuevas situaciones que tenemos es, debemos informar sobre los procesos que tengan las partes, eso está en el artículo 115, inciso 6, que se relacionen con el litigio. Por ejemplo, tenemos otros procesos alimentarios, que eso se da mucho. Tengo, por ejemplo, una pensión alimentaria con mi mamá también. Entonces, eso es muy importante para tomar en cuenta y porque la persona acreedora alimentaria del otro proceso también podría presentarse en audiencia para hacer valer sus derechos. Entonces, por eso es tan importante conocer de esos otros litigios y para ponderar también las posibilidades y necesidades de cada una de las partes. Parte de los cambios que también tenemos es que las personas que nieguen un hecho y tienen la posibilidad de traer esa prueba o están en mejores condiciones, son ahora los obligados a traerlos. Eso está en el artículo 259 se llama dinamicidad en la carga de la prueba. Antes, por ejemplo, yo tenía que andar corriendo como abogado litigante para ver cómo hacía para que el otro abogado nos trajera los libros, ¿verdad? Por ejemplo, exhibición de libros, que me trajera los oficios, que trajeran los oficios.
Ahora el encargado de demostrar todas esas cosas porque está en mejores condiciones de hacerlo, ¿quién es? El obligado alimentario. Debido a toda esta carga de la prueba, yo considero, es mi consideración personal, que es muy importante que la parte deudora alimentaria que no cuenta con patrocinio legal traiga un abogado o una abogada. Es sumamente importante. Tenemos muchos procesos donde antes, ¿verdad?, la persona iba sin abogado, ¿verdad? Pero considero, o ahora de hecho en las resoluciones, por lo menos en el juzgado donde yo trabajo, le decimos a la persona que si tiene las posibilidades, que le aconsejamos que traiga un abogado. No es obligatorio, pero sí le aconsejamos, sería por lo menos lo más favorable. Porque estos principios y el proceso es complicado. En algún momento, creo que don Rolando Soto lo explicó, hay situaciones entonces donde uno como juez trata de equilibrar la balanza, pero yo no soy, ¿verdad?, el que va a defender al deudor alimentario, ¿verdad? Yo no puedo ser juez y parte. Por eso es muy importante entonces que esa balanza ojalá esté equilibrada, teniendo la parte deudora alimentaria siempre un defensor o defensora de sus derechos. La apelación en efecto diferido es algo que tampoco estamos muy acostumbrados en estos procesos de pensiones alimentarias. Ya algunas personas lo utilizaban, por lo menos en San Carlos, algunas defensoras sí aplicaban lo que era la apelación en efecto diferido, que es propiamente en audiencia. No estoy de acuerdo, me rechazaron una prueba, por ejemplo. Entonces hay que pedir de esos actos de la audiencia, ya sea de modificación de sentencia o bien de la oposición a la sentencia anticipada, se debe hacer siempre revocatoria de apelación y la apelación va en efecto diferido. ¿Por qué? Porque el juez de alzada no puede llegar ahí en ese momento y dar su veredicto, ¿verdad? Sino que entonces vamos a esperar que si la resolución que da como sentencia definitiva del proceso de primera instancia no me es favorable, yo puedo apelar y traer esas apelaciones en efecto diferido para hacer ver que si se hubieran aceptado mis apelaciones, el resultado hubiera sido diferente y que son relevantes por esta situación, ¿verdad? Entonces, ese es el espíritu del efecto diferido, o bien cómo se tramita el efecto diferido, que es algo novedoso que no teníamos antes. Creo que muchos abogados y abogadas litigantes ya practicaban la revocatoria, ¿verdad?, en los diferentes procesos de audiencias, pero ahora sí tenemos, como recibimos todos los actos interlocutorios, excepciones y pruebas en las audiencias, lo que es este recurso es sumamente valioso que sepamos cómo utilizarlo. Otro de los cambios es que no tenemos prueba para mejor proveer. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos prueba para mejor proveer? Que para mí en este momento a veces eso hace que los procesos se atrasen muchísimo, ¿verdad? Porque si se acepta con la ley de pensiones alimentarias, normalmente se le da audiencia a la otra parte. Entonces de eso se aporta más prueba y eso ¿verdad?, retrasa muchísimo los procesos. Ahora, como hay una audiencia y se dicta sentencia, ya no hay chance para la prueba para mejor proveer, deja de existir, porque hay audiencia y de una vez se da la decisión. Va a haber un plazo de 3 días, ¿verdad?, para que se dé la sentencia en su fase integral, pero tenemos ya por lo menos la decisión en ese momento. Tampoco existe confesional como tal, me parece que es algo técnico en realidad, pasa de llamarse confesional a declaración de parte. Ahora las partes hablen de hechos personal o bien si se pregunta sobre hechos personales, se llama declaración de parte, esta recepción de prueba, que es uno de los cambios. Propiamente esta parte de declaración la tenemos en el artículo 162 al 165 del Código Procesal de Familia, que es parte de la prueba. Acá tenemos un video donde nos ayudan
un poco también de las novedades de la participación de terceros en lo que es la conciliación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Naomi Quesada, yo soy licenciada en psicología y quiero comentarles un poquito sobre el papel que desempeñamos nosotros los psicólogos en el proceso de mediación, conciliación y arbitraje a nivel judicial. Bueno, pues resulta que los psicólogos podemos desentrañar dinámicas subyacentes al conflicto, identificando algunos factores emocionales, psicológicos e incluso sociales que están influyendo en la disputa. De esta manera vamos a incluir la comprensión de los diferentes intereses y necesidades de las partes que están involucradas en el proceso. Asimismo, los psicólogos, quienes estamos capacitados en mediación, podemos facilitar la comunicación entre las partes, disminuyendo la hostilidad y las malinterpretaciones y aumentando la empatía. Esto lo podemos realizar aplicando diferentes técnicas, por ejemplo, de comunicación asertiva o técnicas de resolución de conflicto. Y el cliente va a mantener la calma, la empatía y por supuesto que la comunicación va a ser de una manera más efectiva para el proceso. Los conflictos legales pueden ser estresantes y emocionalmente cargados. Entonces, los psicólogos acá también cumplimos un papel muy importante, que es ofrecer la ayuda o el apoyo emocional a través de diferentes estrategias de manejo de emociones. Esto lo que va a permitir es la mayor concentración durante el proceso de conciliación, que el cliente o las partes involucradas estén tranquilas, serenas y se les permita una participación óptima en el proceso. Además, otro aspecto importante es que existen casos a nivel judicial donde se necesita evaluar las capacidades mentales de las personas y nosotros los psicólogos acá vamos a realizar evaluaciones para determinar si la persona tiene la capacidad o no para formar parte del proceso legal, en este caso del proceso ya sea de conciliación o de arbitraje. Y asimismo, vamos a aplicar diferentes herramientas como entrevistas, instrumentos y otros, donde podemos analizar la credibilidad de los testimonios, no solamente de la víctima, sino también de los testigos y de la parte juzgada. Otro aspecto importante es que nuestra función no va a acabar acá, ¿verdad? Sino que una vez basados en la comprensión de las percepciones, de las necesidades de todas las partes involucradas en este proceso, nosotros vamos a diseñar soluciones más adaptadas a la realidad, tanto emocional, psicológica y social de todas las partes involucradas. Bueno, en conclusión, lo que les quiero decir es que la psicología aporta herramientas y enfoques enriquecedores en el proceso de conciliación. Acá vamos a abordar aspectos humanos del conflicto y vamos a promover, por supuesto, las soluciones más justas, más sanas y más satisfactorias para todas las partes involucradas en el proceso de conciliación, mediación y arbitraje. Muy bien. Tenemos también entonces la participación de terceros, que podría ser hasta un psicólogo. No sé cuántos de ustedes han ido a un proceso de pensiones alimentarias y las partes no van por la plata. Y yo les digo, ve, disculpe, es que aquí estamos para definir un monto, ¿verdad? No estamos para ver si es que le dio vuelta o si quieren regresar, pero la gente en la conciliación está hablando de todo menos de la necesidad del dinero. Entonces, para uno como juzgador es muy difícil, ¿verdad?, a dar la apertura de esos otros temas que no tienen que ver con nada de la pretensión. Creo que por eso es muy importante la participación de terceros y que esa participación no se debe limitar ni siquiera solamente a ese momento,
sino que, como dice ella, podría extenderse, ¿verdad? Podrían contratar a una persona, a un profesional, para que les dé seguimiento a un abordaje, que eso es a veces lo que la gente realmente está pidiendo. Necesito que me solucionen este conflicto y vine a esta jurisdicción prácticamente para llegar y decir, vean, necesito que me escuchen por esta situación, ¿verdad? Yo por lo menos tengo montones de procesos donde las personas, a pesar de que tienen una necesidad pecuniaria, el principal conflicto es algún otro problema que no tenemos nosotros la competencia para poder llegar a un acuerdo sobre eso. Entonces creo que a veces nos facilitan muchísimo cuando dan otras propuestas y nos ayudan a acercar a las partes para que así podamos tener entonces una conciliación mucho mejor mediada. Aquí la imagen, creo que una imagen habla que más que 1000 palabras. Hay conciliaciones así. Definitivamente, cuando hay algo así, ¿cuál es la respuesta? No podemos conciliar, ¿verdad? No podemos hacer milagros tampoco en ese sentido. Nosotros somos juzgadores, no somos psicólogos. Podríamos tener algún tipo de conocimiento, algún tipo de abordaje, de lecturas, etcétera, o apoyos, pero creo que cuando ya hay un tipo de violencia como estas, ¿verdad? Física, o es más, la gente ya viene alterada, ¿verdad? Le dice a uno en medio del proceso, este es mi tono de voz, así hablo yo, y así le habla a la otra parte, ¿verdad? Creo que eso no se debe permitir. Creo que ese tipo de actitudes no debemos permitirlas, ni ustedes como abogados o abogadas que defienden a la parte, y debe cerrarse ese tipo de conciliaciones y no llevarlas adelante, porque estaríamos yendo en contra de la Convención Interamericana, por ejemplo, de erradicación de toda forma de violencia contra la mujer, el artículo 5, y estamos perpetuando, dejar que degrite a la persona, ¿verdad? Que la menosprecie y todo, y en este tipo de situaciones, aunque quisiéramos que muchos procesos concilien, definitivamente debemos elegir cuáles son los que se va a dar esa participación y no, y como decía también antes, de la persona menor de edad o bien de la persona en vulnerabilidad. Se acerca ahora mucho lo que es la etapa de diciembre. En San Carlos tenemos un problema, que es ahí donde yo estoy destacado en este momento, que los adultos mayores los dejan en el hospital, ¿verdad? Ahí están abandonados, llegan y las familias se van y quedan las personas ahí hospitalizadas y la familia se fue. Entonces, ahora por dicha tenemos esta participación instrumental que las instituciones pueden pedir pensión alimentaria, ¿verdad? Y si esa persona está en un estado de vulnerabilidad y los mismos hijos o las mismas partes están dando algún tipo de violencia, que eso es la mayoría que tenemos en estos procesos, de una vez entonces intentamos, pero vemos que hay este tipo de cosas, no podríamos conciliar. Otra novedad que tenemos es el juzgado de apelaciones especializado. Esto está a partir del 1 de octubre también, que es la jurisdicción de pensiones, la competencia de pensiones alimentarias, ahora es única en el país. Propiamente entonces la sede es acá en el juzgado especializado del primer circuito judicial de San José. Hay ciertas apelaciones que todavía van a estar siendo resueltas en los juzgados de familia del país, pero son los que se han firmado, ¿verdad?, la aceptación de esa apelación antes de esta fecha del 1 de octubre del 2024. Todas las posteriores, la aceptación debe ser remitido al juzgado especializado. Eso nos conlleva entonces a que debemos estar muy atentos a lo que nos dice la jurisprudencia de este juzgado en materia de pensiones, porque es una línea que vamos a tener ahí para todo el país. Vamos a tener también la participación de Sandra Saborío, que nos habla un poquito sobre el superior. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo está, licenciado? Bien, aquí tenemos hoy la licenciada Sandra Saborío, máster, ¿verdad?, en Derecho de Familia. También ella trabaja acá en los tribunales de Ciudad Quesada, en segunda instancia de pensiones, del juzgado de familia. Hoy quería hacerle una pregunta con vista a la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia. Propiamente, si nos puede dar algunos consejos prácticos para lo que es la formulación de las apelaciones en pensiones. Sí, ese es uno de los mayores retos que tiene la entrada en vigencia, la reforma procesal en materia de familia, porque trae esta figura de los procesos
que se generan por medio de audiencias, lo que se está acostumbrado en la jurisdicción penal. En este caso, como son audiencias orales, la dinámica total del proceso se requiere hacerla y disponerla dentro de esta audiencia oral. En este caso, muchas de las apelaciones se podrán presentar dentro de las audiencias, por ejemplo, la audiencia de recepción de prueba, si en la audiencia de recepción de prueba quiere aportarse una prueba para mejor proveer, entonces se pueden interponer los diferentes recursos. En este caso, la solución más práctica inicial es conocer cuáles actos procesales pueden ser apelados, cuáles tienen únicamente el recurso de revocatoria, cuáles tienen únicamente el recurso de apelación y cuáles se tienen que interponer conjuntamente apelación con revocatoria. Porque vamos a toparnos con el hecho de que si el recurso si el acto procesal se puede recurrir con la revocatoria, pero tiene que ir conjuntamente con la apelación, con la revocatoria. Cuando se conoce la revocatoria y se rechazó, si no se presentó la apelación, entonces ya no va a tener la posibilidad de que sea conocida en segunda instancia. Entonces ese es uno de los aspectos importantes, ver que la revocatoria y la apelación van unidas. Por ejemplo, ahora tenemos que se puede presentar el recurso de revocatoria con apelación, que ponen apelación en subsidio, del auto de traslado donde se fija la pensión provisional. Entonces se interpone el recurso de revocatoria con apelación de subsidio, teniendo la posibilidad, si usted quiere, de interponer directamente el recurso de apelación y acudir a la segunda instancia, que ese es un mal truco, ¿verdad? Que se va a quitar con el código, porque es necesario que exista una revisión continua de los actos procesuales. Entonces, que el propio juzgador revise la decisión que acaba de tomar y también que tenga la posibilidad de ser revisada por segunda instancia. Entonces, vemos que asegura la fundamentación de los actos procesales y la oportunidad de la persona usuaria de tener, de que ese acto está siendo realmente estudiado y revisado. Entonces, ahora si tiene recurso de apelación, tiene que ir de la mano con el recurso de revocatoria. Tienen que interponerse los dos recursos, revocatoria y apelación. Ahora bien. Muy bien. Esto importante para los actos que están dentro de la audiencia. Por ejemplo, si vamos a apelar la sentencia, no ocupa revocatoria. Esto, por lo menos ahí la aclaración de que es parte de los recursos, la necesidad de plantear siempre revocatoria con apelación en todo lo que es la audiencia, esa apelación en efecto diferido. Tenemos también un nuevo concepto de la competencia, donde se amplía el concepto de domicilio y residencia, que también ya lo han hablado ampliamente los compañeros. Pero entonces, tenemos un concepto o un ejemplo. Llegaba una señora antes, decía, yo vivo en La Fortuna, pero me queda más fácil llegar a Ciudad Quesada porque trabajo acá. Acá es donde tengo mi negocio y todo, y cuando ya vuelvo otra vez a La Fortuna, y ya el juzgado está cerrado. No había esa amplitud porque su residencia era en La Fortuna. Ahora, con la amplitud de este concepto de domicilio y residencia, la persona que pone el proceso puede elegir dónde quiere, ¿verdad?, poner ese proceso, porque se le amplía esa competencia, no solamente respecto al, sino también de la persona deudora alimentaria. Cambia un poco también lo que es la competencia ambulatoria, que es que si una persona cambiaba de domicilio o residencia, se trasladaba esa competencia al nuevo domicilio o residencia. Esta situación se sigue dando, pero con una limitación. Primero, el proceso tiene que llegar a sentencia firme de primera instancia. Entonces, si se tarda mucho, que esperemos que los procesos avancen rápido en sus sentencias, podría ser que esa persona tenga que seguir yendo al lugar donde tenía antiguamente el proceso a firmar orden de apremio o bien solicitar la activación, por ejemplo, electrónica, que nosotros la promovemos mucho, mientras que llega a sentencia para seguir tramitándola.
Antes, como les decía, que era, la persona se trasladaba y se mandaba el expediente de una vez. Ahora tiene que esperar a que llegue a sentencia de primera instancia, eso en el artículo 19 del Código Procesal de Familia respecto a la competencia en pensiones alimentarias. Un pequeño esquema del proceso de fijación de la cuota alimentaria, donde tenemos demanda, conciliación temprana, 10 días, sentencia anticipada, después del plazo de los vencido el plazo de los 10 días, se tiene 24 horas para dictar esa sentencia anticipada y si no hay oposición, hasta ahí llegó el proceso. Si existe oposición de las partes y contestación también de la parte demandada alimentaria, se dan este plazo de 5 días y se fija una audiencia, que es una audiencia única donde existe conciliación. Ahí se practican todos los actos interlocutorios, o sea, todos los actos que se vayan a dar, todas las peticiones, ahí se evacúan, se aceptan o se rechazan, se plantean excepciones, se evacúa la prueba, hay conclusiones, que eso no estaba antes, y se dicta la sentencia en su parte dispositiva en ese mismo acto. Podría ser, eso sí, que esta audiencia tenga partes, hasta que yo le diga a la persona, vea, para esto, deme 5 minutos para resolver, ¿verdad? En cada uno de los diferentes actos no va a ser tan corrido como ahora porque tiene varias fases, ¿verdad? Entonces eso se da y creo que sería muy prudente que también la persona juzgadora tome un tiempo antes de dictar la sentencia, la sentencia en su parte dispositiva para dar la decisión del caso. Después de eso tenemos una sentencia integral, que hay un plazo de 3 días, podría ser antes, y después de eso vamos a tener lo que es la apelación ante el superior único del juzgado especializado de apelaciones en materia alimentaria. Este es el otro esquema. Este esquema lo tomé propiamente de la Escuela Judicial, de un libro de capacitación. Es muchísimo más completo el que yo les presento, pero creo que les decía que por lo menos yo cuando he estado en las capacitaciones no puedo recibir a veces tanta información y creo que por eso les presentaba primero un poquito más resumido para que ojalá les quedara por lo menos ese esquema básico. Este tiene las posibles variaciones que se den a el proceso que vimos muy a grandes rasgos, ¿verdad? Podría haber que desde el principio haya un rechazo de plano o podría ser que hayan varias variaciones ahí en lo que vimos. Entonces ese es el esquema ahí, si le quieren, ahí veo que están tomando fotos, entonces les voy a dar un chance. Sí. Sí, ya lo tienen, sí, ya todo eso lo tienen, todo ese material lo tienen. Sé que mucha gente prefiere tomar fotos, pero el material ya lo tienen, efectivamente. Este es el esquema de procesos de modificación de sentencia. Estamos hablando entonces de aumento, rebajo, exoneración o exclusión de la cuota alimentaria y también lo que son gastos extraordinarios de pensiones alimentarias según el artículo 37 del Código de Niñez y Adolescencia. Todos esos trámites tienen, esos procesos tienen este único trámite, que sería una demanda, una convocatoria y la audiencia única con la sentencia en su parte dispositiva. También tiene variaciones, como vimos el esquema ahora. Esa variación podría ser que la demanda se rechace de plano, por ejemplo, ya que no ha sido bien fundamentada. Les hablaba de una de las nuevas prácticas que se va a estar dando en lo que es la audiencia, que es el careo. Cuando exista un contradictorio entre los declarantes y sea partes o terceros, se podrá de oficio o a petición de parte ordenar un careo. Se daba antes que podría llegar un testigo y hablarme de un hecho y yo le creo, y llega otro testigo o otra parte y me habla de un hecho y también le creo. No tengo razón para en realidad darle mayor mérito a uno a otro. ¿Cómo hago?
Para eso está el careo, para ver diferentes aspectos y así entonces poder llegar a una decisión que no sea incongruente, ¿verdad? A veces recuerdo cuando a veces el superior me decía, pero ¿por qué le crea a este si dijo todo lo contrario que este otro? Porque me pareció que fue una impresión de momentos diferentes tal vez. Ahora podemos aclarar eso con el careo. Entonces los testigos y las partes no deberían irse hasta terminada la audiencia, porque podrían ser llamados para que me aclaren esos aspectos oscuros, esos aspectos que contradicen la versión de otras partes y así poderle dar más mérito de una sola vez ahí en el proceso. Tenemos conclusiones, ahí Joanny nos ayuda con un video también. Cuando nosotros vamos a formular conclusiones en un proceso, tenemos que estar claro en lo siguiente. Número 1, tenemos que conocer el proceso. 2, vamos a analizar qué fue lo que se planteó de acuerdo con nuestra teoría del caso y qué fue lo que se probó, para así llegar al elemento de conclusiones. Por ejemplo, voy a fungir como abogado de la parte actora. Evidentemente, un niño necesita alimentos. Eso es una verdad innegable. A lo largo de este proceso hemos podido demostrar que efectivamente los gastos sobre Gabriel corresponden a una suma de 560,000 colones. En el caso que nos ocupa, mi representada es una persona que se dedica exclusivamente a las labores con el niño, no pudiendo generar otro tipo de ingresos, dado que, y según lo demostramos, el TEA que sufre Gabriel no le permite a la madre ir a sus labores productivas. Por ende, los 560,000 colones que hoy se está pidiendo y que hemos logrado demostrar que son un gasto efectivo y real, corresponde a las necesidades básicas, que sumado al componente de que mi representada es la persona que va a cuidar al niño, que está pendiente de él, lo que estamos pidiendo es un mínimo. En la prueba ha quedado demostrado que don Juan es una persona que tiene ingresos por 1,5 millones de colones, que no tiene otras obligaciones ni responsabilidades y que inclusive tiene las condiciones para cambiar su estilo de vida luego de la separación de la familia. Es así que consideramos que es justo y oportuno que su autoridad fije la suma pretendida en libelo inicial. Esto sería simplemente un planteamiento de la parte actora. Ahora, yo mismo voy a cambiar, voy a mutar a ser el abogado de la parte demandada. Que un niño tiene gastos, es cierto. Que requiere alimentos, es cierto. Pero aquí, señor juez, en ningún momento podemos hablar de presunciones. Presumo que voy a gastar tanto en comida, tanto en servicios. Su autoridad tiene que basarse en prueba real. La señora actora en ningún momento pudo demostrar los montos. No negamos el hecho del gasto, pero es el monto pretendido lo que tenemos que cuestionar. Adicionalmente, señor juez, y es necesario que su autoridad tome en consideración que no tiene lógica que nos vengan a hablar de gastos de 560,000 colones cuando mi cliente ha estado dando ordinariamente 400,000 colones. ¿De dónde salen los otros 160,000 colones? No hay una justificante más que el deseo de la parte actora de lucrar a través de este proceso, ¿no? Y que pueda así ver cumplida su retaliación. Además, en ningún momento vamos a invisibilizar la figura de la madre y su aporte en especie, pero igual el padre da su aporte en especie en los espacios que él tiene para con el niño. No puede igual venirnos a pretender, como lo quiere hacer mostrar la parte actora, que a raíz de la separación, del divorcio de la pareja, es obligatorio mantener el mismo estilo de vida. La vida cambia. Y lamentablemente,
en estas circunstancias hay que cambiar. Mi cliente es un padre presente, es un padre responsable, ha girado desde que se separó de la señora e inclusive a raíz del divorcio la suma de 400,000 colones, y esto no es más ni menos que el deseo abierto del poder satisfacer sedes de venganza, que no puede su autoridad convertirse en instrumento. Es así que solicito a su autoridad fijar el monto de 400,000 colones que se ha estado dando, y dada la mala fe con que se está actuando, proceda a su autoridad a la condenatoria en las costas procesales y personales. Muchas gracias. Esto es otra forma. No olviden, hechos, elementos de prueba y que probaron, porque si no, terminan siendo palabras al viento. Muy bien, le iba a pedir tal vez que pasáramos a la otra filmina, por favor, gracias. Creo que por motivos de tiempo vamos a hacerlo así. Vamos a la premio. Creo que este es el tema más polémico, por eso lo dejé al final. Tenemos una norma, el artículo 283, que propiamente entonces nos habla de que al no existir pago, se puede solicitar el apremio. Una charla del juzgado especializado planteaba la posibilidad de hasta que necesariamente no tenía que ser a solicitud de parte, que hasta nosotros como juzgado lo podría promover. Bueno, yo tengo ahí mis reservas, vamos a ver qué pasa por ahora, cómo amplían ese criterio. Creo que por ahora lo más conveniente es que sea a solicitud de parte para no convertirnos nosotros en parte. Conozco muchas personas que pagan la pensión alimentaria hasta directamente porque tienen una buena relación con su expareja. Entonces creo que dictar una medida sin en realidad estar seguros, creo que no sé cómo podría dictar apremios sin solicitud, por lo menos no lo veo materialmente posible ahora. El mismo artículo nos hablaba, lo que vimos al principio, ¿verdad?, que las personas mayores de 65 años ya no tienen apremio. Nos habla también de las personas en estado avanzado de embarazo y las personas con un estado de salud que su internamiento en el centro penitenciario podría hacerle más gravosa su condición, no van a ser susceptibles entonces al apremio. Para esto también hay un nuevo pronunciamiento también sobre todo esto del juzgado especializado y también sobre los montos que podrían ser cobrados no necesariamente por apremio, sino que podría haber una prevención cuando los montos no son sumamente altos para que las personas lo paguen, porque el fin no es que la persona esté en la cárcel, sino es que pague. Entonces, si los montos no son muy altos lo que se debe, la persona pagó parcialmente, podríamos hacerle alguna prevención a la persona aún así para que pague. Tenemos este otro párrafo donde se indica la gradualidad, que nos habla de una primera orden por 2 meses, una segunda orden por 4 meses y la tercera orden por 6 meses, que esa gradualidad ha sido ampliamente debatida, ¿verdad? O hay varios criterios que ya casi vamos a hablar sobre eso. También tenemos entonces, como les decía, las personas que han sido excluidas, la posibilidad de hacer el allanamiento como parte de este procedimiento. Bueno, la gradualidad, ¿verdad?, que les decía, para ya entrar en materia, tenemos 2, 4 y 6 meses. Entonces, uno de los criterios, por lo menos populares, no técnicos, nunca he escuchado a una persona técnica que lo diga, era que ya después de los 6 meses no tenía más apremio, ¿verdad? Pero si pasamos ese criterio por los principios procesales de familia, creo que no podríamos dejar para el mejor interés de la persona beneficiaria alimentaria, ya sea persona menor de edad, adulta mayor, persona con discapacidad, dejarla sin esta etapa coercitiva para que se cumpla el apremio. Basado en esto, entonces, normalmente los criterios va a ser que después de la tercera orden continúe siendo la orden por 6 meses. ¿Por qué es que se da esta gradualidad? Porque hay personas que no pagan pensión, pero no porque no quieren, sino porque le atrasaron el pago del trabajo, ¿verdad? O se dio alguna situación y esa persona puede ser que ese pago llegue pronto y no se le debe castigar entonces igual que a la persona que ya
es habitualmente deudor y que no está pagando. Entonces, esa es la diferencia que se ha pretendido con esto, que me parece muy atinada, ¿verdad? Luego tenemos entonces, además de eso, varios criterios que las personas decían, o varios juzgadores decían que eran por incumplimiento de pago. Si ya una persona no pagó, es la primera vez, ¿verdad? Si no pagó la segunda vez y si no pagó la tercera vez, entonces ya es los 6 meses. El criterio de órdenes, que es una vez que firme la persona, ¿verdad? 2 meses, firma otra vez, 3 meses y por último 6 meses. Y teníamos otro tercer criterio, que es por ejecución, que es cuando agarren a la persona, ¿verdad? Entonces, se suponía que si lo agarraban, iba por 2 meses, lo agarraron 2 veces, entonces, ¿verdad? Y así sucesivamente. Hay varios criterios. El que predomina, por lo menos en este momento, es la literalidad de la norma que dice que sea por orden. Y por lo menos yo he encontrado una respuesta en el sentido de que queda en el expediente, ¿verdad? Cómo es que se está llevando y ya la persona sabe cómo se va a ejecutar y no hay ninguna incertidumbre o criterio, ¿verdad? Esto. Cada orden de premio puede ser apelada, se puede pedir revocatoria y apelación, ¿verdad? Y puede ser entonces debatido su naturaleza y demás también ante el superior. Como les decía, las personas que no son susceptibles del apremio, mayores de 65 años, se dice que ya cumpliendo años, cumpliendo 65, ya no deberían estar ahí, ¿verdad? Es antes de esos 65 años, antes de que sean adultos mayores, personas con discapacidad grave o bien con una situación de salud que llevarlos a este centro se empeore la salud. Las personas indígenas, que creo que esto también es bastante de criterios. Por ejemplo, yo he tenido procesos con personas indígenas que ya trabajan en un lugar con un salario, no es el trueque o no está, ¿verdad?, en una zona de reserva, sino que es parte de la sociedad urbana y habríamos que justificar si le vamos a aplicar entonces una dispensa de esto, porque es. Creo que siempre se debe razonar, pero por lo menos también quiero que sepan que hay un criterio que las personas indígenas no deberían apremiarlas. También los casos en deducción salarial, que hay que hacerle por lo menos una prevención si hay falta o bien un pago parcial nada más, no pago de la totalidad, sino nada más una parte, se le puede prevenir a la persona que en el espacio de 5 días pague para no dictar de una vez la orden de apremio. También creo que es importante que sepan que el último criterio que escuché fue que cada premio se debe fundamentar. Creo que en la práctica es sumamente difícil, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace realmente? La persona no pagó, se firma una orden de premio de la solicitud de la orden de premio y se expide. Creo que las excepciones normalmente son alegadas en revocatoria. Más que nada en la revocatoria es cuando fundamentamos realmente en los juzgados por qué es que se está dando esa orden. De buenas a primeras, revisar siempre las condiciones creo que es materialmente imposible por la cantidad de apremios que se están expidiendo al día. Yo estaba hablando ahí con varios juzgados y nos dicen, ¿verdad?, que es que en realidad la gente paga porque va a ser apremiada. Y no es uno ni dos, estamos hablando de cientos de personas, de cientos de órdenes de premio que se expiden al día. Entonces, revisar cómo está la situación en este momento de la persona, revisar todo el expediente es materialmente imposible. Pero para eso es importante estos cursos, porque entonces la persona o bien el profesional en derecho debería presentar el recurso de revocatoria y apelación e indicar si tiene alguna condición para que la persona no sea apremiada o para que se suspenda ese apremio. Ya casi nos vemos de nuevo así, no sé si ven ahí la imagen, ¿verdad?, donde está eso repleto, y en cualquier juzgado que vayamos va a estar posiblemente así. Cuando llegamos al aguinaldo, cuando llegamos al salario escolar, el incumplimiento del pago normalmente, desgraciadamente, es bastante, pero también entonces tenemos la firma electrónica. Tratamos o fomentamos para que las personas
sean instruidas para que las personas acreedoras alimentarias sepan cómo firmar en línea y así no tengan que estar realizando por lo menos tantas filas o esperas. Normalmente lo que tratamos, por lo menos en San Carlos, también acá en Goicoechea, se trata que la persona firme en línea y lo antes posible, normalmente en la tarde o a más tardar al otro día, la persona pueda retirar la orden de apremio, nada más dirigiéndose a alguna ventanilla y así no atrasar este procedimiento electrónico. También creo que es importante este criterio. ¿Qué puedo firmar ahora por apremio? Bueno, se firman las cuotas que no se han pagado, pero ¿hasta cuántas? Hasta 6 cuotas, hasta 6 cuotas. Pero además de eso, con la nueva ley, hay una implementación de que además de esas 6 cuotas, el aguinaldo, que eso ahorita lo vamos a ver en diciembre, y el salario escolar. Antes solo teníamos 6 cuotas, ahora le podemos sumar aguinaldo y salario escolar, y además lo que son los gastos extraordinarios con carácter de urgencia, gastos extraordinarios con carácter de urgencia. No solamente, ahí tengo una equivocación ahí, les pido disculpas, ahí puse gastos escolares, son gastos extraordinarios con carácter de urgencia. Y por ahora eso sería todo, muy agradecido.